Y si tu vida terminara hoy, ¿estarías seguro de tu salvación? No es una exageración, no es una pregunta para asustarte, es una realidad que todos evitamos hasta que es demasiado tarde. La eternidad no comienza cuando morimos, comienza cuando decidimos a quién le entregamos el corazón. Y esa decisión, más que cualquier otra, marca todo tu destino. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Este no es un video más, es una invitación urgente, directa, profunda. Porque hablar de salvación no es hablar de religión, es hablar de vida o muerte. La salvación no es una doctrina, es el corazón del Evangelio. Desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último, todo gira alrededor de una sola cosa: cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios. Y lo más impactante es que Dios mismo hizo el camino. Así que antes de seguir, haz algo importante. Dale like a este video, comenta abajo "Yo creo en la salvación de Cristo" y suscríbete para que este mensaje llegue a más personas como tú, que tal vez necesitan escuchar esto hoy. Porque no hay mensaje más urgente, no hay verdad más poderosa, no hay regalo más eterno. Prepárate, lo que estás por escuchar puede cambiar tu historia para siempre. Cuando hablamos de salvación, muchas personas piensan en religión, en ir a la iglesia los domingos, en cumplir ciertas reglas o tradiciones. Pero si abrimos la Biblia y la leemos con atención, veremos que la salvación no tiene nada que ver con estructuras humanas. La salvación es una historia de rescate, una conexión directa entre el Creador y su creación caída. Es el plan divino para reconciliarnos con Dios después de haber sido separados por el pecado. La Biblia no presenta la salvación como un concepto vago o teórico, sino como la solución más urgente para la necesidad más profunda del ser humano. Desde los primeros capítulos de Génesis, vemos que algo se quebró entre Dios y el hombre. Ese algo fue la desobediencia, el momento en que Adán y Eva decidieron escuchar a la serpiente en lugar de confiar en su padre. A partir de ese instante, el pecado entró en el mundo, y con él la muerte, el dolor y la separación espiritual. La salvación, entonces, surge como la respuesta de Dios al caos que el pecado trajo. No fue idea del hombre, fue una decisión divina tomada desde antes de la fundación del mundo. No es un esfuerzo humano por alcanzar a Dios, sino un acto de amor en el que Dios baja hasta donde estamos para rescatarnos. Por eso no se trata de hacer cosas buenas o acumular méritos, sino de recibir una gracia inmerecida. La salvación es una restauración, no una recompensa. Lo interesante es que, aunque la salvación es gratuita, muchos la rechazan porque no entienden su urgencia. Vivimos como si tuviéramos garantizado el mañana, como si la eternidad no nos esperara al final de esta vida. Pero la verdad es que cada respiración podría ser la última, y lo único que realmente importará es si fuimos reconciliados con Dios. Por eso, Jesús no vino a fundar una religión, sino a buscar y salvar lo que se había perdido. A lo largo de la Biblia vemos que Dios no quiere que nadie se pierda. Su deseo es que todos lleguen al arrepentimiento y vivan. Pero para eso, primero necesitamos entender qué tan separados estamos sin Él. El pecado no solo afecta lo que hacemos, sino lo que somos. Nos rompe por dentro, nos aleja de la verdad y nos hace vivir bajo la ilusión de que podemos salvarnos a nosotros mismos. Esa es una de las mentiras más peligrosas de nuestra generación. La salvación, según las Escrituras, no es un evento aislado, sino un proceso que comienza con una convicción: reconocer que necesitamos a Dios. Es ahí donde entra el mensaje del Evangelio, la buena noticia de que no estamos condenados a permanecer lejos del Padre. Jesús vino para abrir un camino de regreso, para mostrarnos que hay esperanza,
que el amor de Dios es más fuerte que nuestro pasado y que todavía es posible empezar de nuevo. Así que la gran pregunta no es si conoces sobre religión, si has hecho cosas buenas o si crees en algo superior. La verdadera pregunta, esa que retumba en lo más profundo del alma, es esta: ¿has recibido la salvación que solo Dios puede ofrecer? Porque no se trata de saber que existe, sino de vivirla. Y si aún no lo has hecho, este puede ser el momento que cambie tu historia para siempre. Después de la caída del ser humano en el jardín del Edén, parecía que todo estaba perdido. El pecado había roto la comunión perfecta que existía entre Dios y el hombre, y ahora la culpa, la vergüenza y la muerte se habían vuelto parte de nuestra realidad. Pero lo más impactante de esa historia no es la desobediencia, sino lo que Dios hizo justo después. En lugar de abandonar al hombre, Él anunció algo extraordinario, una promesa. En Génesis 3:15, en medio del juicio pronunciado sobre la serpiente, Dios deja caer una profecía que cambiaría la historia de la humanidad. Habló de la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. Aunque ésta también heriría su talón, era una imagen misteriosa, pero cargada de esperanza. Esa simiente era una persona, alguien que vendría del linaje humano para destruir el poder del mal. Desde ese momento comenzó la espera del Redentor. Lo fascinante es que esa promesa fue hecha cuando el hombre todavía estaba sucio de pecado. No había tiempo para limpiar la conciencia ni demostrar fidelidad. Fue una promesa entregada a personas que no la merecían, pero que la necesitaban desesperadamente. Esa es la esencia de la salvación. Un regalo que nace del amor de Dios, no del mérito humano. Él no improvisó, Él ya tenía el plan preparado antes de que el problema apareciera. A lo largo del Antiguo Testamento, esa promesa se fue desarrollando no con teorías, sino con vidas reales, genealogías, pactos y señales. Cada historia, desde Noé hasta Abraham, desde Moisés hasta David, apuntaba a alguien más grande, un Salvador que vendría no solo a reinar, sino a rescatar. Esa promesa era como una luz encendida en medio de la oscuridad, guiando generaciones hacia la esperanza. Muchas veces pensamos que Dios actúa cuando ya nos hemos ordenado la vida, cuando oramos más o cambiamos de actitud, pero la Biblia muestra lo contrario. Dios actúa en medio del desastre. Adán y Eva estaban cubiertos de hojas, escondidos, temblando de miedo, y aún así Dios les habló con esperanza. Él no solo vio su pecado, vio su necesidad y les prometió una salida. Esa promesa no fue solo para ellos, fue para toda la humanidad. Cada vez que el mal parece tener la última palabra, esa promesa sigue viva. Cada vez que alguien siente que no tiene salida, que ha fallado demasiado, que ya no hay redención, esa palabra vuelve a sonar. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Es decir, el mal no ganará, el pecado no reinará para siempre, la muerte no será el final. Así comenzó la historia de la salvación, no con un templo ni con una ley, sino con una promesa, una palabra directa del corazón de Dios hacia un mundo quebrado. Una promesa que cruzó siglos, traspasó reinos y llegó hasta una cruz en Jerusalén. Porque cuando Dios promete, cumple. Y lo que Él prometió en el Edén, lo cumplió en Jesús. Esa fue la primera chispa de esperanza y fue suficiente para encender la historia completa de la redención. A medida que la historia bíblica avanza, Dios comienza a enseñar a la humanidad algo profundo y doloroso. El pecado no se resuelve con palabras bonitas ni con buenas intenciones. El pecado, según la justicia divina, requiere un precio, y ese precio es sangre. Desde los días de Abel, el hijo de Adán, vemos que Dios aceptó su ofrenda porque era un sacrificio de sangre, mientras que rechazó la ofrenda de Caín que vino sin derramamiento.
Abel ofreció lo mejor de su rebaño, un cordero inocente. Y esa imagen fue solo el comienzo de una verdad que se repetiría generación tras generación. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto, Dios instituyó la Pascua. En esa noche, cada casa debía matar un cordero sin defecto y pintar con su sangre los marcos de las puertas. Esa sangre no era decoración, era señal, señal de redención, señal de protección. El ángel de la muerte pasaría por Egipto esa noche, pero donde viera la sangre, pasaría de largo. Es ahí donde empezamos a entender lo que significa ser cubiertos por un sacrificio. El juicio venía, pero la sangre detenía la condena. Esa fue la lección que marcó a toda una nación. No se trataba de cuánto sabían, cuán buenos eran o cuán religiosos parecían. Lo único que importaba era si estaban bajo la sangre del Cordero. Luego, en el desierto, Dios estableció un sistema completo de sacrificios. El tabernáculo se convirtió en el lugar donde se ofrecía sangre por el pecado del pueblo. Cada animal que moría recordaba algo al pueblo. El pecado trae muerte, pero también enseñaba algo más. Alguien inocente puede pagar en lugar de otro. Era un mensaje silencioso pero poderoso. Cada gota de sangre derramada era un anuncio profético del sacrificio que vendría. Y aunque todo ese sistema funcionaba por un tiempo, no era la solución final. Los sacrificios debían repetirse una y otra vez, porque no podían cambiar el corazón del hombre, pero mantenían viva la esperanza, preparaban el escenario. Porque un día no sería un cordero cualquiera, sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. No solo cubriría por un tiempo, sino que limpiaría para siempre. Es imposible leer la Biblia y no notar cuánto énfasis se pone en la sangre, no por morbo, sino por justicia y misericordia. Dios estaba enseñando una verdad dura pero necesaria. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y al mismo tiempo estaba revelando su plan más glorioso: enviar a su Hijo como el sacrificio perfecto. Cristo no solo vino a enseñar, vino a ofrecerse como el Cordero sin mancha. Cuando Jesús murió en la cruz, su sangre no fue un accidente, fue el cumplimiento de todo lo que había sido anunciado desde Abel hasta Moisés. Cada sacrificio anterior apuntaba a ese momento. Cada altar, cada cordero, cada gota era una sombra de la redención real. Por eso hoy ya no necesitamos matar animales, porque una sola sangre fue suficiente, una cruz fue definitiva, un sacrificio eterno. La sangre de Cristo no solo cubre, transforma. Uno de los errores más comunes en la historia humana es pensar que todo tiene un precio, que si pagas lo suficiente, si haces lo correcto, si cumples con ciertos pasos, puedes obtener lo que deseas. Esa mentalidad también ha contaminado la forma en que muchos entienden la fe. Pero la salvación no es una transacción, no es una moneda de cambio. Y en el libro de los Hechos encontramos un ejemplo impactante que lo deja muy claro. Simón el mago, un hombre que había fascinado a muchos con sus trucos y engaños, quedó impresionado al ver el poder del Espíritu Santo manifestarse a través de los apóstoles. Entonces ofreció dinero para recibir ese poder. Su propuesta fue directa. «Dadme también a mí este poder», dijo. Pero Pedro lo reprendió con firmeza diciendo que su dinero perezca con él, porque pensó que el don de Dios podía comprarse con riquezas humanas. Este episodio deja en evidencia una verdad que aún hoy necesitamos recordar. La salvación no está en venta, no se obtiene por estatus, ni por limosnas, ni por títulos religiosos. No hay oferta que convenza a Dios ni moneda que compre su gracia. Intentar pagar por lo eterno con lo temporal es como ofrecer piedras por oro puro. Es subestimar la profundidad del sacrificio de Cristo. Es intentar reducir un acto de amor divino a un negocio humano. Lamentablemente, esta actitud persiste.
Hay quienes creen que sus obras buenas les darán puntos en el cielo. Otros confían en tradiciones, peregrinaciones o sacrificios personales, como formas de ganar el favor de Dios, pero la Escritura es clara. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. No es por méritos, es por misericordia, no es por esfuerzo, es por amor. Jesús no murió en la cruz para que tú le pagaras de vuelta. Murió porque tú nunca podrías hacerlo. Su sacrificio no fue un préstamo, fue un regalo. Y cuando intentamos añadirle algo, lo desvalorizamos. Lo que recibimos por gracia vive para siempre, pero lo que intentamos comprar termina muriendo, porque todo lo que nace del orgullo humano carece de vida eterna. Este mensaje puede incomodar a quienes desean tener el control, porque aceptar la gracia es reconocer que no tenemos nada que ofrecer. Es humillante, es rendirse, pero solo cuando soltamos nuestras obras podemos recibir la obra perfecta de Cristo. Solo cuando dejamos de intentar merecer, empezamos a descansar. La salvación comienza cuando entendemos que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Él ya hizo. Así que si en algún momento pensaste que eras indigno, tienes razón, ninguno de nosotros lo es. Pero ahí está el poder de la gracia que Dios ofrece, lo más valioso a quienes menos lo merecen. No porque Él sea injusto, sino porque su amor supera todo entendimiento. Por eso la salvación no se compra, se recibe. Y está disponible hoy, si estás dispuesto a aceptarla con un corazón humilde. Desde el principio, Dios ha buscado una sola cosa en el corazón del ser humano: fe. No fama, no fuerza, no perfección, solo fe. Y una de las historias más claras que revela esto es la de Abraham. Él no era un hombre perfecto, cometió errores, dudó, incluso mintió. Pero hubo un momento que lo cambió todo, cuando creyó en la promesa de Dios. Génesis 15:6 dice: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Este versículo es uno de los pilares de toda la doctrina bíblica. Sobre la salvación. Abraham no fue justificado porque cumpliera una ley, porque la ley aún no existía, ni porque hiciera sacrificios extraordinarios. Fue justificado por creer. Su fe fue lo que lo conectó con la justicia divina. Y esta misma verdad es retomada siglos después por el apóstol Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas, para explicar que no somos salvos por obras, sino por confianza en Dios. Muchos piensan que la fe es solo una emoción o un pensamiento positivo. Pero la fe bíblica es algo mucho más profundo. Es creerle a Dios incluso cuando no ves nada, incluso cuando todo parece ir en contra de lo que Él prometió. Abraham creyó que sería padre, aunque su cuerpo estaba envejecido y su esposa era estéril. Esa fe fue activa, lo llevó a caminar, a obedecer, a esperar. No fue pasiva, fue una fe que transformó su historia. Cuando hablamos de salvación por fe, no estamos diciendo que basta con repetir una oración o tener una idea bonita de Dios. Estamos hablando de confiar completamente en la obra de Cristo, sin añadir nada, sin condiciones. Es entregarse sin reservas. Es creer que su muerte fue suficiente y que su resurrección tiene poder para darte una nueva vida. Es fe que descansa, pero también fe que responde con obediencia. Pablo se enfrentó a una generación que intentaba mezclar fe con ley, gracia con esfuerzo humano. Pero él fue claro: si añadimos algo a la fe, la anulamos. Si creemos que nuestras obras nos salvan, entonces la cruz fue en vano. La salvación no es una combinación de méritos y gracia, es solo gracia, y solo se accede por medio de la fe. Esa fue la revolución del Evangelio, que Dios justifica al impío cuando cree. Esto no significa que la fe sea fácil. Habrá dudas, momentos de silencio, temporadas de espera.
Pero incluso ahí la fe sigue siendo el camino, porque no depende de lo que sentimos, sino de lo que Él dijo. No se trata de cuán grande es nuestra fe, sino de cuán grande es el Dios en quien confiamos. La fe, por pequeña que sea, si está puesta en Cristo, tiene el poder de salvar. Esa es la buena noticia. Así que hoy no te preguntes si eres lo suficientemente bueno, pregúntate si has creído de verdad. No pongas tu confianza en tu conducta, en tus logros, ni siquiera en tus emociones. Ponla en Jesús, porque la salvación no es un premio para los que lo logran, es un regalo para los que confían. Y esa confianza es el primer paso hacia una eternidad segura con Dios. Una de las mayores confusiones entre los creyentes es el propósito de la ley de Dios. ¿Para qué fue dada? ¿Es un camino hacia la salvación? ¿Es una lista de requisitos para ganar el favor divino? La Biblia responde con claridad. La ley no fue dada para salvarnos, sino para mostrarnos que necesitamos ser salvos. En Romanos 3:20, Pablo afirma que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo. Refleja nuestra condición real. Cuando observamos los mandamientos, no vemos una escalera al cielo, sino una verdad incómoda. Hemos fallado todos. La ley revela nuestra incapacidad para ser santos por nuestras propias fuerzas. Muestra que por más que lo intentemos, nunca seremos lo suficientemente buenos. Y eso no es crueldad divina, es diagnóstico preciso, porque nadie busca una cura si no sabe que está enfermo. La ley es esa alarma que nos despierta del autoengaño. Dios entregó la ley a través de Moisés, no para condenar al pueblo, sino para prepararlo. Era una guía, un mapa, pero no era el destino. Cada vez que alguien leía, no mentirás, no codiciarás, amarás a Dios con todo tu corazón, debía comprender que necesitaba algo más, que no bastaba con el esfuerzo humano, que hacía falta un Salvador. Así, la ley se convirtió en pedagoga, en maestra que conduce a Cristo. Pablo lo explica magistralmente en Gálatas. Él dice que la ley fue un tutor que nos llevó a entender la gracia. Es decir, cuanto más entendemos la ley, más vemos la belleza de la cruz. Porque donde la ley nos muestra que fallamos, la gracia nos ofrece perdón. Donde la ley señala el problema, Cristo ofrece la solución. Y cuando comprendemos esto, la ley deja de ser una carga y se convierte en revelación. Eso no significa que la ley sea mala, al contrario, es santa, justa y buena. Pero no fue diseñada para salvar, sino para exponer. Nos recuerda que la salvación no puede ser alcanzada por mérito, sino recibida por fe. La ley te dice, tienes que ser perfecto. El Evangelio te dice, no, Cristo fue perfecto por ti. La ley te acusa, Cristo te defiende. La ley exige, Cristo entrega. La ley muestra el camino, pero solo Jesús abre la puerta. Muchos hoy viven atrapados en una fe legalista. Intentan cumplir cada norma con miedo, pensando que si fallan, perderán el amor de Dios. Pero eso es vivir bajo esclavitud, no bajo gracia. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y cuando confiamos en Él, su justicia se nos acredita. Ya no caminamos para obtener aceptación, sino porque ya fuimos aceptados. Obedecemos no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Entonces, ¿cuál es el papel de la ley en la vida del creyente? Nos recuerda el estándar de Dios, nos protege del pecado y nos guía hacia una vida que honra al Señor. Pero siempre debemos recordar esto: la ley nos revela, Cristo nos transforma. La ley nos confronta, Cristo nos consuela. La ley nos prepara, Cristo nos recibe. Y en ese equilibrio descubrimos el verdadero sentido de la redención. En todo el Antiguo Testamento vemos hombres siendo levantados por Dios para servir como intermediarios entre el pueblo y el Señor.
Sacerdotes, profetas y reyes tenían papeles distintos, pero ninguno era suficiente para llenar la distancia entre un Dios santo y una humanidad corrompida. Hasta que en el tiempo perfecto, Dios envió a aquel que no solo hablaría por él, sino que sería él mismo entre nosotros. Cristo no es solo un mensajero, es el mediador. Jesús declaró en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Él no dijo que mostraría el camino, Él es el camino. No dijo que traería una nueva filosofía. Él es la verdad. No prometió solo una mejora de vida. Él es la vida. Y más aún, dejó claro que no hay otro acceso al Padre. Ningún otro nombre, ninguna otra ruta, ningún otro puente, solo Él. En 1 Timoteo 2:5, Pablo refuerza esta verdad diciendo, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Eso significa que no necesitamos intermediarios humanos ni rituales complicados. Cristo es suficiente. Él conoce al Padre porque vino del Padre y conoce nuestro dolor porque se hizo hombre. Él nos entiende y nos representa. Nadie más tiene esa autoridad. Este papel de mediador es profundo. Jesús no está solo sentado a la derecha de Dios en gloria. Él intercede por nosotros, carga nuestras oraciones, nuestras lágrimas, nuestras luchas. Es el sumo sacerdote eterno que entró en el lugar santísimo del cielo con su propia sangre. Y lo más poderoso de todo, Él sigue vivo. No es un mediador muerto en un altar, es un Salvador resucitado que camina con nosotros cada día. Muchos todavía buscan atajos espirituales, confían en hombres, en santos, en objetos, pensando que eso les facilitará el acceso a Dios. Pero la cruz grita otra realidad. El velo fue rasgado de arriba a abajo. No hay más barreras, no hay más separación. Cristo nos dio libre acceso al Padre. No necesitamos merecer ese acceso, solo recibirlo con fe y gratitud. Cristo también es mediador de un nuevo pacto, un pacto sellado con sangre, no de animales, sino con la suya propia. Un pacto que no se basa en la obediencia perfecta de la ley, sino en la fidelidad eterna de Dios. La cruz es el lugar donde el cielo tocó la tierra, donde la justicia encontró la misericordia, donde el castigo que era nuestro cayó sobre él para que pudiéramos vivir en paz. Si alguna vez te has sentido lejos de Dios, indigno, incapaz de orar, recuerda esto: tienes un mediador. No estás solo. Jesús te ve, te escucha, te entiende. Y delante del Padre, Él no lleva tus fallas, sino su sangre. Y esa sangre habla más alto que cualquier acusación. Por eso hoy puedes acercarte con confianza, no porque seas bueno, sino porque Él es el único que puede conducirte al Padre. El hablar de la cruz es entrar en el terreno más sagrado y al mismo tiempo más doloroso del Evangelio. No fue solo una ejecución romana, no fue simplemente el fin trágico de un hombre justo. Fue el acto más radical de amor jamás visto en la historia de la humanidad. La cruz fue el lugar donde el Hijo de Dios pagó un precio que nadie más podía pagar. Cada clavo, cada latigazo, cada gota de sangre fue por ti y por mí. Jesús no fue llevado a la cruz por accidente. No fue una víctima de las circunstancias. Él mismo dijo: «Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad». Él eligió entregarse. Sabía lo que vendría: la traición, el abandono, el juicio injusto, la tortura. Pero también sabía que solo su sacrificio perfecto podía abrir la puerta de la salvación. Así que por amor caminó hacia el Calvario con determinación. En ese madero, colgado entre el cielo y la tierra, Jesús cargó con nuestros pecados. No algunos, no los menos graves, todos. Desde el primer pecado de Adán hasta el último error de nuestra vida, todo fue puesto sobre él. Y allí, en la oscuridad del mediodía,
el Padre desvió su rostro, no porque no amara al Hijo, sino porque en ese momento el Hijo se convirtió en pecado por nosotros. El castigo que merecíamos cayó sobre él. A muchos les cuesta aceptar esta realidad. Les parece demasiado sangrienta, demasiado cruda. Pero así es el pecado, cruel, destructor, mortal. Y así fue la cruz, sangrienta, cruda, pero salvadora. No fue un símbolo religioso, fue un campo de batalla espiritual. Allí se libró la guerra más decisiva del universo. Y cuando Jesús exclamó, "Consumado es", no estaba anunciando su derrota, estaba declarando nuestra victoria. La cruz no fue un fracaso, fue el cumplimiento de todas las promesas. Desde Génesis hasta los profetas, Dios había anunciado que vendría un siervo sufriente, un cordero que sería inmolado, un Mesías que sería herido por nuestras rebeliones. Y ese día en el Gólgota, todas esas profecías se cumplieron con precisión divina. Nada quedó al azar. Cada detalle tenía propósito, cada herida tenía sentido. Lo más impactante es que Jesús lo hizo sabiendo que muchos lo rechazarían, sabiendo que generaciones enteras ignorarían su sacrificio. Aún así, extendió sus brazos y se dejó clavar, porque el amor verdadero no espera garantías. Él murió para darte la oportunidad de vivir, murió para que ya no tengas que cargar con tu culpa, murió para reconciliarte con el Padre. Ese es el precio de la cruz, vida a cambio de muerte. Hoy cuando mires una cruz, no la veas como un adorno o un símbolo vacío. Recuerda que allí se pagó el precio más alto por ti. No fue barato, no fue sencillo, fue costoso, fue sangriento, fue eterno, pero fue suficiente. Gracias a esa cruz, hoy podemos tener paz, perdón y esperanza. Lo que fue un madero de muerte se convirtió en árbol de vida. ¿Qué harás tú con ese sacrificio? Si la cruz fue el pago por nuestros pecados, la resurrección fue el recibo sellado por Dios. Porque si Cristo no hubiera resucitado, todo lo demás se vendría abajo. Pablo lo dice sin rodeos en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Es decir, sin resurrección no hay evangelio. Sin tumba vacía, no hay salvación. Pero la tumba está vacía, y esa es nuestra mayor esperanza. Los enemigos de Jesús pensaron que lo habían silenciado para siempre. Lo sepultaron, colocaron una gran piedra, sellaron la entrada y pusieron guardias. Pero ningún plan humano puede detener el propósito eterno de Dios. Al tercer día, Jesús venció a la muerte, no como un espíritu, no como una leyenda, sino con cuerpo glorificado, real, vivo. Se apareció a sus discípulos, comió con ellos, les habló. La resurrección no fue simbólica, fue literal. Esto cambia todo, porque hay muchas religiones, muchos maestros espirituales, muchos líderes que dejaron enseñanzas, pero solo uno venció la muerte. Solo uno salió del sepulcro por su propio poder. Y ese hecho histórico es lo que hace del cristianismo algo único. Jesús no solo prometió salvación, demostró que tenía poder para cumplirla. Y su resurrección es la garantía firme de que nuestra fe no está construida sobre palabras vacías. Para los primeros discípulos, la resurrección no fue solo un consuelo emocional, fue una revolución total. Los transformó de hombres temerosos en testigos valientes. Estaban dispuestos a morir porque sabían que aquel a quien seguían ya había vencido a la muerte. Esa misma convicción ha sostenido a millones de creyentes a lo largo de los siglos. Porque si Él vive, también nosotros viviremos. Y es más que una promesa futura. La resurrección tiene implicaciones hoy. Significa que el pecado no tiene la última palabra, que la culpa no define tu historia, que puedes empezar de nuevo, que no importa lo roto que estés, en Cristo hay vida nueva. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para todo aquel que cree. Y esa vida no se limita a lo físico, es eterna, abundante, transformadora.
Por eso, cada vez que celebremos la resurrección, no lo hagamos como un evento del pasado. Vivámosla como una realidad diaria, porque la fe cristiana no gira solo en torno a un crucificado, gira en torno a un resucitado. Uno que venció la tumba, que ascendió al cielo y que prometió volver. La resurrección es la señal indiscutible de que la salvación es real, completa y definitiva. Y si hoy te preguntas si tu vida puede cambiar, si tu alma puede ser restaurada, si tu eternidad puede estar segura, hijo, mira la tumba vacía. Esa es tu respuesta. No hay piedra, ni cadena, ni muerte que detenga a aquel que vive. Y si Él vive, tú también puedes vivir. Esa es la garantía más poderosa que el cielo pudo darnos. Cristo resucitó y con Él resucita toda esperanza. Uno de los conceptos más hermosos y al mismo tiempo más difíciles de aceptar en toda la Biblia es la gracia. ¿Por qué? Porque va en contra de todo lo que este mundo enseña. Desde niños aprendemos que todo se gana, que nada es gratis, que hay que merecer las cosas. Pero la salvación no sigue esa lógica. Según Efesios 2, 8, 9, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, sino que es don de Dios. La gracia no es un premio al esfuerzo, ni un reconocimiento a la buena conducta. Es un regalo que Dios entrega a quienes no lo merecen. Eso significa que no puedes comprarla, negociar por ella, ni pagarla después. Y eso puede resultar chocante para muchos, porque preferiríamos tener control, decir, lo logré, me lo gané. Pero la gracia no deja espacio para el orgullo, solo para la gratitud. Imagina a un juez que al ver a un culpable confeso, decide no solo perdonarlo, sino adoptar a esa persona como hijo. Eso suena escandaloso, ¿verdad? Así es la gracia. No solo borra nuestro pasado, sino que nos ofrece una nueva identidad. No solo nos saca del juicio, nos lleva a la casa del Padre. No es misericordia a medias, es amor completo. Y es eso lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Cuando Jesús fue a la cruz, lo hizo sabiendo que muchos rechazarían su sacrificio. Sabía que seríamos lentos para creer, que fallaríamos una y otra vez, y aún así lo entregó todo. Porque la gracia no se basa en nuestra respuesta, sino en su carácter. Él es bueno, aunque nosotros no lo seamos. Él es fiel, aunque nosotros fallemos. Y en esa verdad descansa nuestra salvación. Aceptar la gracia requiere humildad, requiere reconocer que no hay nada en mí que me haga digno de Dios. Requiere soltar la autojustificación y decir con sinceridad, no puedo salvarme, lo necesito a Él. Y cuando hacemos eso, la gracia nos envuelve, nos transforma, nos levanta. No nos deja donde estábamos, nos lleva a caminar en una nueva dirección, no para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya lo tenemos. Pablo entendió esto profundamente. En todas sus cartas repite una y otra vez que no es por obras, porque sabía que el corazón humano tiende a querer ganar el cielo. Pero el cielo no se gana, se hereda por gracia. Y cuando entendemos eso, cambia nuestra forma de vivir. Ya no actuamos desde el miedo, sino desde la gratitud. Ya no tratamos de impresionar a Dios, sino de disfrutar su presencia. Así que, si alguna vez pensaste que eras demasiado malo para ser salvo, esa es precisamente la razón por la que la gracia existe. No para los fuertes, sino para los quebrados, no para los que se creen justos, sino para los que reconocen su necesidad. La salvación no es un trofeo para los perfectos, es un regalo para los que se rinden. Y ese regalo está disponible hoy, ahora mismo, para todo aquel que diga, Señor, te necesito. Una noche, un hombre llamado Nicodemo se acercó a Jesús en secreto. Era fariseo, maestro en Israel, conocedor de la ley, pero algo le faltaba. Jesús lo recibió con una afirmación que lo sacudió por dentro. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. No fue una sugerencia, fue una condición. Jesús estaba hablando de algo que va más allá de la religión, el nuevo nacimiento. Nicodemo no entendía cómo volver al vientre de su madre, cómo empezar de nuevo siendo ya un hombre viejo, pero Jesús le explicó que no hablaba de un nacimiento físico, sino espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí se revela una verdad fundamental del Evangelio. No basta con cambiar de hábitos. Asistir a una iglesia o hablar de Dios es necesario nacer de lo alto. El nuevo nacimiento es un milagro interior. No es reforma externa, es transformación profunda. Es cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, rompe cadenas, limpia culpas y le da una nueva naturaleza. Antes vivíamos según nuestros deseos, esclavos del pecado, pero al nacer de nuevo, recibimos una nueva identidad. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Este proceso no es automático ni emocional. Es el resultado de un encuentro real con Jesús, de una convicción profunda de pecado y de un arrepentimiento genuino. Es reconocer que lo viejo debe morir para que lo nuevo pueda nacer. Muchos quieren seguir a Cristo sin morir a sí mismos. Pero el nuevo nacimiento implica rendición, implica cruz, implica decir, Señor, hazme de nuevo. Y cuando eso sucede, todo cambia. Nuestros ojos ven diferente, nuestro corazón se vuelve sensible a la voz de Dios. Lo que antes amábamos ya no nos atrae. Lo que antes ignorábamos ahora nos apasiona. No es perfección instantánea, pero sí dirección transformada. El que nace de nuevo no solo cree en Jesús, quiere parecerse a Él, porque algo dentro ha despertado, algo eterno ha comenzado. Jesús no le habló del nuevo nacimiento a un criminal ni a un pagano. Se lo dijo a un líder religioso, a alguien que conocía la Escritura. Eso nos muestra que nadie entra al reino por conocimiento, por tradición o por cargo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos ese reinicio espiritual. Sin eso, seguimos perdidos, aunque parezcamos buenos. Así que hoy, más allá de lo que haces o de cuánto sabes, la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Ha habido un momento en tu vida donde sentiste que Dios te quebrantó y te reconstruyó desde dentro? ¿Has dejado que el Espíritu Santo haga de ti una nueva creación? Porque la salvación no es un barniz sobre la vieja vida, es una vida completamente nueva que solo Dios puede dar. Cuando una persona entrega su vida a Cristo y nace de nuevo, no queda sola en el camino. Dios no nos salva para luego abandonarnos, sino que nos sella con su presencia más íntima, el Espíritu Santo. Efesios 1:13 lo dice con claridad. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no es simbólico, es una garantía divina, una señal de que pertenecemos a Él para siempre. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es Dios mismo habitando en nosotros, y su obra comienza desde antes de la conversión. Él es quien convence de pecado, quien toca el corazón, quien revela que necesitamos un Salvador. Nadie puede decir Jesús es el Señor con convicción profunda si no es por el Espíritu. Su voz es suave pero poderosa, nos llama, nos inquieta, nos atrae hacia la cruz. Una vez que creemos, el Espíritu no solo nos acompaña, nos transforma. Él nos guía a toda verdad, nos recuerda las palabras de Jesús, nos consuela en medio del dolor y nos fortalece cuando ya no podemos más. En cada lucha interior, en cada batalla espiritual, es Él quien nos sostiene. No estamos solos. Dentro de cada creyente habita el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Además, es el Espíritu quien produce en nosotros el fruto de una vida transformada. No es por esfuerzo humano, sino por rendición diaria. Amor, gozo, paz, paciencia.
no son resultados de disciplina solamente, sino de comunión. El Espíritu obra en lo profundo, renovando la mente, limpiando el corazón y alineando nuestros deseos con los del cielo. Él no impone, Él transforma. La salvación no sería posible sin la obra del Espíritu. Él aplica en nosotros lo que Cristo ganó en la cruz. Nos da acceso al Padre, nos asegura de nuestra adopción como hijos y nos recuerda que no fuimos salvados por accidente, sino por propósito. Sin el Espíritu, la vida cristiana sería una carga. Con Él, todo respira eternidad. Él es nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro guía fiel. Muchos creyentes viven como si el Espíritu fuera un concepto teológico y no una realidad viva. Pero cuando lo reconocemos, cuando nos rendimos a su dirección, todo cobra sentido. Escuchar su voz cambia decisiones, suaviza el corazón, nos aleja del pecado. Él no nos acusa, nos redime, no nos condena, nos consuela, no nos deja igual, nos moldea día tras día. Así que si alguna vez sentiste que no puedes seguir, que tu fe se debilita o que el fuego se apaga, clama al Espíritu, no para que venga, sino para que se manifieste, ya está en ti si has creído. Solo necesitas dejar que Él tome el control, porque sin el Espíritu no hay vida, pero con Él todo respira eternidad. La salvación no es solo un punto de partida, es un camino, un trayecto marcado por luchas, decisiones, pruebas y perseverancia. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 24:13, «El que persevere hasta el fin, éste será salvo». No basta con comenzar con entusiasmo, es necesario continuar con fidelidad, porque la fe verdadera no se mide solo por cómo empieza, sino por cómo termina. Muchos comienzan bien, se emocionan, sienten la presencia de Dios, lloran en un culto, hacen promesas, pero con el tiempo las pruebas vienen, las distracciones aumentan y la llama parece apagarse. La Biblia está llena de advertencias para no descuidar la fe, para no abandonar la carrera, no porque Dios se aleje, sino porque el corazón humano tiende a enfriarse si no permanece conectado al fuego del Espíritu. Perseverar no significa nunca fallar, significa levantarse cada vez que caemos. Significa seguir creyendo cuando todo alrededor parece desmoronarse. Significa mantener la mirada en Jesús aun cuando no entendemos lo que está pasando. No es una carrera de velocidad, es una de resistencia. Y en esa resistencia, el Espíritu Santo es nuestro aliento constante. Él nos capacita para no rendirnos. El apóstol Pablo usó la imagen de un atleta. Dijo, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Esa es la meta, llegar al final con la fe intacta. No una fe perfecta, pero sí perseverante. Dios no espera que seamos héroes, espera que confiemos en Él hasta el último suspiro. Porque la fe que salva es la que se mantiene viva aún en medio del fuego. Y esta perseverancia no nace del esfuerzo humano, es fruto de la gracia sostenida por Dios. Él no solo nos salva, también nos guarda, nos sostiene de la mano cuando tropezamos, nos llama cuando nos desviamos, nos disciplina cuando nos alejamos. Todo por amor, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero también espera una respuesta, un corazón dispuesto a seguir, aunque sea con pasos pequeños. En Apocalipsis, Jesús dice una y otra vez, al que venciere. Hay recompensas eternas prometidas a los que no se rinden, y no se trata de ganar por mérito, sino de permanecer por fe, cada día de obediencia, cada decisión por la verdad, cada negación al pecado es una declaración. Yo sigo caminando con Cristo. Y esa fidelidad, incluso en lo secreto, es preciosa para Dios. Así que si estás cansado, si sientes que tus fuerzas se agotan, no te detengas. Perseverar no es correr, es no retroceder. No importa cuán lento vayas, si estás yendo en la dirección correcta.
Agárrate de la gracia, respira profundo, ora aunque sea en silencio, cree aunque sea con lágrimas, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La verdadera salvación no termina en una oración hecha un día, ni se resume en una emoción momentánea. Cuando alguien es salvo de verdad, su vida empieza a dar señales visibles de esa transformación interior. El corazón cambia y los frutos también. Jesús dijo que un árbol se conoce por su fruto, y Santiago lo explicó de forma contundente: la fe sin obras está muerta. No porque las obras salven, sino porque revelan que la fe es real. Una vida transformada no significa perfección, significa dirección. Antes vivíamos para nosotros, ahora vivimos para Dios. Antes justificábamos el pecado, ahora lo confesamos. Antes huíamos de la luz, ahora queremos caminar en ella. Esa transformación no es una imposición religiosa, es la respuesta natural a haber sido tocado por la gracia. Es el Espíritu Santo obrando desde dentro hacia afuera. El cambio no siempre es inmediato, pero es evidente. La persona que antes mentía, ahora busca la verdad. El que odiaba, ahora perdona. El que estaba preso del vicio, ahora lucha por ser libre. Hay batallas, sí, pero también victorias. Hay caídas, pero también levantamientos. Y cada paso es testimonio de que Dios está obrando, porque donde hay salvación hay frutos. Estas obras no son para ganar puntos con Dios, no son moneda de intercambio, son resultado del amor que ahora sentimos por aquel que nos salvó. Cuando realmente entendemos cuánto fuimos perdonados, queremos vivir de una manera que honre a nuestro Salvador. No por miedo, sino por gratitud. No para evitar el infierno, sino porque amamos la luz. Muchos profesan fe, pero sus vidas no muestran fruto, y eso es peligroso. Jesús dijo que muchos le dirían: Señor, Señor, y Él les respondería: nunca os conocí. No basta con hablar de Cristo, hay que vivir en Cristo. No basta con emociones, se necesita transformación. No es moralismo, es evidencia, no es apariencia, es autenticidad. La buena noticia es que Dios no solo nos llama a dar fruto, Él mismo nos capacita para hacerlo. En Juan 15, Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto. La clave no está en el esfuerzo humano, sino en la permanencia en él. Si permanecemos conectados a Jesús, el fruto vendrá inevitablemente. Así que hoy examina tu vida, no para caer en condenación, sino para despertar a la verdad. Tu fe está dando fruto. Tu forma de vivir refleja que has sido rescatado. Porque no hacemos obras para salvarnos, hacemos obras porque ya fuimos salvados. Y esa es una de las evidencias más poderosas de que la gracia ha tocado tu alma. Una vida que, aunque imperfecta, ha sido transformada por amor. Una de las verdades más poderosas que sostiene al creyente es esta: la salvación no termina aquí. No es solo para mejorar esta vida, es la promesa de una eternidad con Dios. Jesús lo dijo con ternura y autoridad en Juan 14:2. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Él no se fue para dejarnos solos, sino para abrir las puertas de un hogar eterno. Esa es nuestra esperanza, que esta vida no es el final. Vivimos en un mundo marcado por el dolor, por las pérdidas, por la muerte. Pero para los que están en Cristo, la muerte ya no es una amenaza, es una transición, una puerta que se abre hacia algo infinitamente mejor. La salvación no solo nos perdona el pasado ni transforma el presente, también asegura nuestro futuro, un futuro sin lágrimas, sin enfermedad, sin pecado, un futuro con Dios. Esta esperanza es como un ancla para el alma cuando todo se desmorona. Cuando los diagnósticos asustan, cuando los días oscuros llegan, recordamos que lo mejor aún está por venir.
Pablo lo resumió así: los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y esa gloria no es un cuento, es una promesa firme, una vida eterna junto al Salvador que venció la muerte. A veces nos aferramos tanto a esta vida que olvidamos que fuimos creados para otra. Nos ocupamos de lo urgente y descuidamos lo eterno. Pero el Evangelio nos llama a levantar la mirada, a recordar que cada día aquí es una oportunidad de prepararnos para allá. Sabemos que no somos ciudadanos permanentes de esta tierra, somos peregrinos caminando hacia la casa del Padre. En el cielo no habrá templos religiosos ni sacrificios, porque Jesús será nuestra luz, nuestro templo, nuestro gozo. Estaremos cara a cara con Él, y no por mérito propio, sino porque fuimos lavados con su sangre. Esa es la culminación de la salvación, estar con Cristo por siempre. La cruz fue la entrada, la resurrección fue la llave, y la vida eterna es el regalo final. Esta esperanza no es una ilusión para consolar ingenuos, es una certeza viva, confirmada por las Escrituras y sellada por el Espíritu. Y no importa cuán rota esté tu vida ahora, si estás en Cristo, tienes un futuro glorioso, porque la salvación no florece solo en el presente, florece en la eternidad. Lo que comenzó con fe, terminará con visión. Lo que empezó con lágrimas terminará con gozo eterno. Así que no vivas como si esta fuera tu única casa. No pongas tu esperanza en lo que perece. Recuerda que hay un lugar preparado. Recuerda que cada paso que das hacia Jesús es un paso más cerca del hogar. La esperanza de la vida eterna no es el escape de los débiles. Es la fortaleza de los que han creído. Porque Cristo vive y nosotros viviremos con Él para siempre. Después de todo lo que hemos visto, la cruz, la gracia, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, la vida transformada, la esperanza eterna, solo queda una pregunta esencial. ¿Has recibido tú esta salvación? Porque saber sobre ella no es suficiente. Admirarla no alcanza. Hablar de Jesús no te transforma. La salvación es una decisión y no puedes postergarla eternamente. Hebreos 2:3 lanza una advertencia que corta como espada. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando a los rebeldes declarados, sino a los que descuidan, a los que piensan más adelante, cuando esté listo, cuando tenga tiempo. Pero la verdad es que ningún mañana está garantizado y cada día que pasa el corazón se endurece si no responde al llamado de Dios. La salvación no es un accesorio espiritual, es la única puerta a la vida eterna. Jesús dijo: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, hay una cruz, un nombre, una decisión. Rechazarla no es algo neutral, es permanecer separado de Dios, y ese vacío nunca será llenado por religión, dinero o logros. Solo Cristo puede salvar. Si sientes que tu alma está inquieta, si tu corazón late más fuerte mientras escuchas esto, no lo ignores. Es el Espíritu Santo tocando tu interior. No es culpa, es convicción, no es presión, es gracia. Dios no te obliga, pero te llama con amor eterno y hoy, una vez más, te extiende su mano. Puedes seguir como estás o puedes rendirte y empezar de nuevo. Tú decides. Muchos han escuchado este mensaje antes, pero lo dejaron pasar. Otros pensaron que era para los demás, no para ellos. Pero si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Este momento puede marcar tu eternidad. Cristo ya hizo todo, pagó el precio, venció la muerte, abrió el camino. Ahora solo falta que tú respondas, no con religión sino con entrega, no con palabras sino con fe sincera. Si hoy decides creer, entrega tu corazón, arrepiéntete de tu pasado, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador y empieza a caminar con Él.
No será fácil, pero nunca estarás solo. Él te dará su espíritu, te sostendrá, te transformará, y un día te recibirá en gloria. Porque la salvación no es una historia antigua, es la decisión más importante de tu vida hoy. Así que comenta abajo: Cristo es mi salvación. Si has decidido responder a este llamado, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo palabra viva cada día. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que necesita escuchar sobre la salvación, porque tal vez su alma esté esperando justo esta oportunidad. Después de todo lo que hemos recorrido, desde la caída del hombre hasta la promesa de vida eterna en Cristo, es inevitable llegar a esta pregunta final: ¿qué harás tú con esta salvación? No es una idea bonita ni una tradición religiosa, es un llamado urgente del cielo a tu corazón, y ese llamado, una vez escuchado, no puede ser ignorado sin consecuencias eternas. Hebreos 2:3 no deja espacio para la indiferencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No habla de rechazar con violencia, sino de descuidar, de posponer, de seguir la vida como si nada. Pero el reloj no se detiene. Cada día que pasa es una oportunidad menos, y cada vez que el corazón resiste, se vuelve un poco más duro. Dios habla, pero también hay un silencio que puede volverse eterno. La salvación no es para los que se sienten preparados, es para los que reconocen que nunca lo estarán sin Dios. No esperes el día perfecto, porque ese día no existe. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas responder con fe a Dios. Porque Cristo ya hizo lo imposible. Ahora te toca a ti creer, rendirte y recibir lo que no puedes ganar por ti mismo. A lo largo de la Biblia vemos que Dios siempre llama al hombre a decidir. Desde el Edén hasta el Apocalipsis hay una constante. El amor de Dios busca, espera, insiste, pero nunca obliga. El libre albedrío es un regalo y también una responsabilidad. Puedes seguir cargando tu culpa, o puedes dejarla a los pies de la cruz. Puedes vivir en sombras o caminar hacia la luz. La elección es tuya. Tal vez has oído este mensaje antes, pero nunca lo tomaste en serio. O quizás creciste en la fe, pero te alejaste. Sea cual sea tu historia, Dios aún no ha cerrado la puerta. Si puedes escuchar este mensaje, aún hay tiempo. No ignores esa voz interna que te empuja a volver, a rendirte, a dejar de correr. Es la gracia llamándote, es el Espíritu tocando tu alma mientras aún estás a tiempo. Y no se trata de emoción, se trata de eternidad. No importa cuánto hayas caído, lo importante es que aún puedes levantarte. No importa cuán lejos creas que estás, Cristo ya recorrió la distancia para encontrarte. El cielo no se gana con religión, se recibe con un corazón quebrantado. Arrepiéntete, cree, entrega, porque esta salvación no es una historia antigua, es tu historia si hoy decides responder. Y cuando lo hagas no será el final, será el comienzo, el inicio de una nueva vida, de una nueva identidad, de una esperanza que no muere. Porque quien entra por esta puerta, Cristo, nunca será rechazado. La salvación no es un consuelo para los débiles, es el poder de Dios para todo aquel que cree, y ese poder está extendido hoy delante de ti. Ahora que has escuchado todo, la pregunta es inevitable. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a continuar viviendo como si nada eterno estuviera en juego? ¿O vas a detenerte, mirar al cielo y responder al llamado de Dios? La salvación no es solo conocimiento, es transformación. No es solo escuchar, es actuar. Tal vez este mensaje fue una confirmación para tu corazón, o tal vez fue una confrontación. Pero de una forma u otra, Dios te habló. ¿Lo vas a ignorar?
¿Vas a dejar que el ruido del mundo ahogue lo que el Espíritu está despertando dentro de ti? ¿O vas a responder? Hoy te invito a reflexionar y a escribir en los comentarios qué parte de este mensaje tocó más tu corazón. Quiero leer tu experiencia, orar por ti y caminar contigo en esta jornada de fe. Y si este video habló a tu alma, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada día estamos publicando nuevas reflexiones basadas en la palabra. No es solo contenido, es alimento espiritual. Como dice el Salmo 62:1, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Que estas palabras no se queden en tu mente, sino que bajen a tu corazón y desde ahí transformen toda tu vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.